Le damos el paso ahora a Germán Eduardo Ortiz Ríos, Environmental Senior Manager de Belcorp, quien nos presentará el caso Violeta, datos y tecnología para la reciclabilidad. Germán es ingeniero ambiental y sanitario con estudios en sistemas integrados de gestión HSEQ, especialista en gerencia y magíster en gerencia ambiental. Es líder de áreas de gestión ambiental y de sostenibilidad en empresas del sector industrial, manufacturero, compañías multinacionales y de consumo masivo. Tiene 10 años de experiencia en la implementación de la estrategia de sostenibilidad a nivel corporativo. Germán, adelante. Bienvenido. ¿Bajas con la flechita? Hacia abajo. Sí. Buenos días. Es un gusto para mí estar acá el día de hoy. Gracias a Portafolio, gracias al CESA, gracias a todos los asistentes el día de hoy para compartir, para conectar, como decías Alicia, qué gran palabra, para conectar alrededor de la tecnología y la sostenibilidad. Como ya decían, soy Germán Ortiz, soy Environmental Senior Manager en Belcorp y bueno, un gusto nuevamente estar acá. Voy a hablar de esto, voy a hablar de Violeta, datos y tecnología para la reciclabilidad, un caso aplicado de cómo logramos que la tecnología nos aporte en esa cadena de valor del conocimiento para tomar las mejores decisiones en el diseño y desarrollo de nuestros productos. Bueno, arranco con el propósito también. Definitivamente para una compañía ser sostenible debe tener un propósito, porque los propósitos son de largo plazo, las estrategias de sostenibilidad deben ser de largo plazo. En Belcorp tenemos este propósito de impulsar belleza para lograr realización personal. Es un propósito que conecta a la compañía con una experiencia grande, una trayectoria amplia, una compañía multinacional. Y desde mi rol como Environmental Senior Manager lidero el eje ambiental de la sostenibilidad y cómo logramos conectar lo ambiental con este propósito, porque lo ambiental permite que esas capacidades y que esa operación que hacemos dentro de los límites naturales del planeta no se puede dar solamente en el hoy, sino que esa realización personal esté vigente, sea probable tanto en el ahora como en el futuro. Y para eso debemos preservar el capital natural que permite que este negocio, que este modelo de negocio sea viable, permita generar el valor social que genera a la vez que operamos de manera segura. Lo hacemos a través de 3 marcas. Son 3 marcas que permiten un modelo de venta directa a más de 850,000 mujeres en América Latina. Estamos muy orgullosos justamente de ello. Y tenemos esta estrategia de sostenibilidad en 5 ejes. Con este compromiso, construir un futuro lleno de posibilidades para todos. Que esa realización personal no sea solamente para esas 850,000 mujeres, sino para todos los grupos de interés que hacen parte de nuestro modelo de negocio. Y en esos 5 ejes, el pilar fundamental para nosotros es el empoderamiento femenino. Tenemos un segundo, el talento. Sabemos que debemos conectar, que debemos construir con nuestros colaboradores y que debemos ser una compañía en la cual los colaboradores se sientan conectados con el propósito, logren conectar con su propósito personal y aporten ideas para seguir haciendo este negocio sostenible. El tercer eje, el de cuidado del planeta, ahorita voy a volver allí, que es el que lidero, integridad y transparencia y productos responsables. Estos 5 ejes nos permiten abordar todos los temas de sostenibilidad en la organización. En el eje de productos responsables y cuidado del planeta, logramos conectar la necesidad que tenemos como organización de entregar un producto cada vez más sostenible y que también opere dentro de los límites naturales. La historia que les voy a contar nace acá, en la planta de producción de Tocancipá. Es la planta de producción más grande que tiene la compañía. Distribuimos nuestros productos en 13 países de América Latina más Estados Unidos. Y esta planta produce el 83% de esos productos. En esta planta también están las áreas de diseño y desarrollo que van constantemente a entregar productos nuevos al mercado.
En esta planta interactuamos equipos de tecnología, de innovación, de sostenibilidad, etcétera. Por eso es tan importante y es tan importante para nuestra estrategia de sostenibilidad, porque acá también es donde está uno de los mayores consumos de recursos de la organización, dado por el impacto que tenemos en la producción. Y bueno, para ir entrando un poco en materia y cómo vamos a lograr conectar sostenibilidad ambiental con tecnología, primero debemos reconocer que nos estamos enfrentando justamente a grandes desafíos como humanidad. Y ya en las intervenciones anteriores han hablado de cambio climático, han hablado del alcance 3, de cómo realmente gestionar el cambio climático es tan importante hoy en día. Se ha hablado de la pérdida de biodiversidad, se habló del crecimiento poblacional y también tenemos situaciones y es que ese crecimiento poblacional también se está dando en las ciudades y eso nos está generando problemas de calidad de aire, nos está generando contaminación plástica. Este reciente estudio muestra cómo evidentemente seguimos sobrepasando esos límites y nos enfrentamos a escenarios en donde hay incertidumbre, porque no sabemos cuando sobrepasamos esos límites naturales, ¿a qué nos estamos enfrentando? Entonces, estos desafíos seguramente estarán conectados con nuevos desafíos futuros, dados esos riesgos que están interconectados al sobrepasar los límites. Específicamente en residuos tenemos grandes oportunidades, el 16% de los desechos son reciclados, hay una gran oportunidad allí y los países de ingreso bajo, más del 90% de los desechos no se gestionan bien. Y pues bueno, nace la economía circular como una noción que nos puede permitir operar dentro de los ciclos naturales, dentro de los límites naturales. Y esta noción nos habla de eliminar los residuos y pensar los productos desde el diseño para que puedan durar más tiempo, para que usen menos materiales o para que al final de su vida útil puedan ser reincorporados nuevamente a ciclos productivos, ¿cierto? Pero cuando miramos cómo vamos avanzando en circularidad, aún hay un gran gap. El mundo aún depende en gran medida de extraer materias primas vírgenes. Solamente un 7.2% de los materiales que usamos hoy en día provienen de la economía circular. Eso muestra una gran oportunidad en este proceso y justamente con el crecimiento poblacional también se ha acelerado el consumo de recursos y en los últimos 6 años hemos consumido casi tantos recursos como en el siglo anterior y seguimos dependiendo de la circularidad. En este ciclo, si bien la circularidad no es solamente reciclaje, y ahí vemos en esas etapas cómo podemos intervenir en el diseño del producto, ¿cierto? Cómo podemos hacer que el producto durante su uso esté más tiempo en la economía y podemos buscar alternativas de reuso, de refill, de hacer que el producto sea más amigable, pero llegamos a la etapa de fin de vida útil y necesitamos que esos materiales que llegaron a esa etapa puedan volver a incorporarse dentro del ciclo y eso lo hacemos a través del reciclaje. Y el reciclaje, como ya se los he mencionado, tiene grandes oportunidades. Si bien no es la única dentro de la economía circular, hoy me voy a centrar en esa, en la reciclabilidad, porque si bien no es la única, es una alternativa vigente dentro de la circularidad y que es bien importante para lograr ese ciclo de materiales y ayudar a cerrar ese gap que ya les he comentado. ¿Cómo la inteligencia artificial nos está ayudando en este proceso? La inteligencia artificial tiene ese gran potencial de ayudarnos a diseñar productos y materiales que sean más fáciles de reciclar o que tengan un menor impacto ambiental. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo hicimos esa conexión entre esa oportunidad que hay de tener un producto más circular que sea reciclable al final de su vida útil y usar la inteligencia artificial? Desarrollamos Violeta. Violeta es una herramienta que nos permite a nosotros predecir cuál va a ser el potencial de reciclabilidad de un componente de envase y empaque de un producto cosmético. Dentro de nuestras 3 marcas tenemos un portafolio multicategoría, tenemos fragancias, tenemos maquillaje, tenemos cuidado personal, tratamiento facial y todos usan diferentes tipos de empaques. Por lo tanto, esa interacción entre el empaque, el producto y conocer la cadena de valor del reciclaje en Colombia es esencial
porque el material no es reciclable solamente por el material, es reciclable también por las condiciones que existen para que el material pueda separarse de una corriente, pueda ingresar a una cadena de valor y se pueda producir un nuevo producto. Entonces necesitábamos conectar todas esas variables. ¿Cómo predecir que al final de la vida útil un producto cosmético va a poder entrar a una cadena de valor de reciclaje y que se pueda dar efectivamente su reciclaje? Y esto pues es una herramienta que usamos desde la etapa de diseño. ¿Cómo fue este desarrollo? ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Rápidamente, fueron 4 pasos. El primero, existen varias metodologías sobre reciclabilidad, pero usamos todos esos referentes para ponerlos en el contexto de nuestro producto, para ponerlo en el contexto de nuestros propios envases. Y a través de esa revisión, a través de pruebas piloto, a través de actores que se vieron involucrados en el proyecto para hacer pruebas de reciclabilidad, para hacer ese tipo de análisis, nos permitieron establecer unos factores que en cierta medida afectan la reciclabilidad del producto o del envase. Esos factores fueron, el primero, la cadena de valor del material. Si existe en Colombia aliados, si existen procesos y si existe el conocimiento en el ciudadano acerca de ese material, si puede ingresar a una cadena de valor de reciclaje. Ese fue el primer factor, pero encontramos otros. El segundo, ¿cómo estamos diseñando el envase? Si diseñamos el envase, por ejemplo, con componentes multimateriales o con componentes ensamblados que son de difícil separación, eso va a hacer que en esa cadena de valor sea más difícil su reciclaje. El tipo de acabado. Entonces, en la gran variabilidad de productos que tenemos, encontramos diferentes tipos de acabados, metalizados, dorados, pintados, diferentes tipos de serigrafía. Entonces tuvimos en cuenta eso porque el material puede ser reciclable, pero si tiene un acabado o una pintura que no permite su reciclabilidad, también nos iba a afectar. Consideramos el tipo de producto. No es lo mismo tener un producto acuoso, por ejemplo, un champú, un gel de ducha, o tener un esmalte que puede requerir, por ejemplo, algún tipo de solvente para retirar el remanente de producto y poder reciclar el vidrio. Entonces tuvimos en cuenta el tipo de producto y también, por último, tuvimos en cuenta cuál sería ese proceso o esa adecuación que requeriría el componente para poderse reciclar. Una vez tuvimos esos factores determinados y empezamos a mirar cómo podían afectar la reciclabilidad del material, desarrollamos Violeta. A través de unos algoritmos pudimos predecir, logramos establecer Violeta como esa herramienta para predecir cuál sería el resultado y posteriormente logramos integrar Violeta con las herramientas de negocio como SAP y como Tableau para tener información en tiempo real y producir la información a el área de ingeniería para poder predecir la reciclabilidad del producto. Acá está un poco, cómo funciona Violeta. Utilizamos 6 corrientes de materiales: papel, cartón, plástico, vidrio, metales y combinaciones multimateriales. Usamos 103 componentes dentro de envases, válvulas, etiquetas, tapas, cajas, interiores, etcétera. 73 materiales, como por ejemplo dentro de plásticos, polipropileno, polietileno, poliestireno, etcétera, o dentro de papeles, archivo, corrugados, etcétera. 73 tipos de impresión, 34 tipos de acabado y 51 tipos de bulk o 51 tipos de nuestros productos. Con esa información, lo que hace Violeta es hacer básicamente posibles combinaciones, hay hasta más de 3 millones posibles de combinaciones y nos va a entregar como resultado identificar el grado de reciclabilidad de cada uno de los componentes, pero también de los componentes integrados ya al producto para tener un resultado de reciclabilidad del producto. Estoy embolatando un poco con el pointer, pero bueno, ¿cómo construimos la información? Entonces tomamos cada uno de los SKUs de la organización y a través de Violeta hacíamos la explosión de los componentes de ese SKU en sus subcomponentes y generábamos los datos de reciclabilidad de cada componente y de cada SKU. Eso nos permitió hacer una evaluación de más de 11.000 componentes de envase y empaque. Y acá también una anécdota: antes de lanzar el proyecto,
surgieron en América Latina varias normas de responsabilidad extendida del productor como de manera simultánea, una en México, una en Chile y una en Colombia. Y empezamos a hacer análisis de reciclabilidad, pero no teníamos la herramienta. Me quedan 5 minutos, gracias. Pero no teníamos la herramienta. Y empezamos a hacer análisis, tomábamos 10 perfumes y extrapolábamos la información y de esa manera empezamos a hacerlo y nos demoramos casi hasta 2 meses para sacar información. Con Violeta esto lo reducimos a tener la información en tiempo real. Porque estamos, digamos, ¿para qué usamos la información? ¿Cómo la inteligencia artificial nos está ayudando? Realmente es una cadena de valor de la información. Cuando tenemos datos dispersos no tenemos información y cuando no tenemos información no podemos tomar buenas decisiones porque no tenemos conocimiento y la sabiduría es ese conocimiento aplicado en la toma de decisiones. Lo que nos está haciendo Violeta es reducir el tiempo de análisis para que el ingeniero de envases, para que las áreas que diseñamos estrategias de circularidad podamos tener información, aceleramos ese proceso de tener información y nos podemos concentrar en establecer las estrategias. Esa es la manera como Violeta nos está ayudando a tomar mejores decisiones. Un ejemplo de esas decisiones son productos que ya hemos lanzado al mercado. Este producto tiene, por ejemplo, 98% de materiales reciclables, es decir, van a encontrar una cadena de reciclaje en Colombia. Tenemos 20% de vidrio reciclado, además estamos también haciendo esa circularidad en el consumo de vidrio reciclado. Tenemos una caja upcycling elaborada de bagazo de caña y tenemos una válvula tipo rosca que permite desensamblar el vidrio de la válvula para poder reciclar ambos componentes. Y además no usamos, en esta fragancia no usamos plástico, ni en termoencogible, ni en la tapa. Entonces sí nos permite ser una herramienta que nos apoye en el ecodiseño. Ya por último, ¿qué aprendizajes tuvimos en este proceso? El primero, la importancia de trabajar en estos desarrollos con equipos multifuncionales. Este fue un desarrollo entre los equipos que manejan las bases de datos, los equipos de diseño e innovación de ingeniería, los equipos de tecnología y el equipo de sostenibilidad. Cuando logramos juntar todos esos conocimientos, no solo los internos, sino los conocimientos externos, nos reunimos con recicladores, fuimos a empresas de reciclaje a ver cómo molían nuestro material, qué se podía hacer con ello, desarrollamos esas pruebas. Tuvimos muchos actores ahí aliados. Cuando logramos conectar todos esos conocimientos en pro de un objetivo, podemos lograr grandes cosas. Otra cosa que aprendimos, podemos ayudarnos en la inteligencia artificial para producir herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Ese fue un caso aplicado a residuos, ¿cierto? Al manejo de materiales, pero lo podemos hacer en energía, lo podemos hacer en agua, en el uso eficiente. Y el último, definitivamente, vuelvo al propósito. Belcorp tiene ese propósito de construir un futuro lleno de posibilidades para todos y un futuro tiene que estar enmarcado dentro de los límites planetarios. Tiene que estar enmarcado dentro de esas posibilidades de que el producto sea circular para que operemos dentro de esos límites planetarios. Y por lo tanto, conectarnos con ese propósito, conectarnos con ese objetivo fue fundamental en este ejercicio. Y es la invitación que yo les hago el día de hoy, que siempre tengan en sus estrategias de sostenibilidad presente eso. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo logramos conectar con otros conocimientos para obtener resultados como este? Y bueno, muchísimas gracias. Esta es la presentación.